Bueno, es momento de nuestra entrevista esta mañana. Hace unos días, la administración del presidente Donald Trump abrió formalmente el periodo de consultas sobre una propuesta que busca negar la residencia a personas que reciben beneficios sociales y que ha sido denunciada como anti-inmigrante por organizaciones no gubernamentales. Para profundizar sobre este tema nos acompaña Rodrigo Farfán Alegría, especialista en relaciones internacionales. Bienvenido a 21 Noticias, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Alejandra, un placer estar aquí Rodrigo, con ustedes. Eduardo, muy buenos días. Bueno, pues para comprender más la situación, platícanos en qué consiste esta consulta, qué es lo que busca Donald Trump a un mes ya de las elecciones en Estados Unidos, las intermedias. Precisamente a un mes, el próximo 6 de noviembre, Estados Unidos entrará en elecciones legislativas, donde se renovará un tercio del Senado y toda la Cámara de los Representantes. Esta medida se viene a sumar, además, a las ya anteriores medidas antiinmigrantes que ha propiciado Donald Trump desde su entrada a la presidencia de los Estados Unidos. Tenemos el caso, pues bueno, en el que le ha negado la entrada a algunos países, sobre todo musulmanes, en donde, por ejemplo, ha querido terminar el tema de la lotería de visas, en fin, un sinnúmero de acontecimientos en los cuales, pues bueno, se ha venido propiciando que el presidente de los Estados Unidos sea el principal presidente antiinmigrante. Esta medida que lo que pretende es frenar sobre todo el ingreso o la estadía en Estados Unidos de que personas... no le cuesten al gobierno, ¿no? Exactamente, de personas que tienen una estadía legal. El próximo 3 de diciembre, porque así lo mandata la ley, tendrá la conclusión de esta serie de consultas que tiene que por ley el gobierno estar propiciando sobre todo con organizaciones que son organizaciones de la sociedad civil, las cuales podrán opinar sobre esta medida. ¿Qué es lo que busca? Pues bueno, y así lo han puesto de esta manera, que o tengan alguna estadía legal o que puedan tener algún beneficio social. Principalmente lo que quiere es quitarle a los contribuyentes de los Estados Unidos, lo cual es una medida pues que seguramente generará alguna especie de aceptación en la base de Donald Trump, y por supuesto que rechazo sobre todo de la gente migrante. Para comprender más o menos la situación, hay alrededor de 42 millones de inmigrantes en Estados Unidos. De esos, alrededor del 25% ha tenido o tiene algún beneficio, ya sea económico o de manera indirecta, como son el tema de las estampillas, que son para el tema de alimentación, el seguro médico. El seguro médico, el Medicaid. Entonces, esta serie de medidas lo que pretende es que la gente que quiera tener una visa de trabajo, una estadía legal, una residencia, pues no haya tenido algún tipo de beneficio social, sobre todo de estas, vivienda en general. Es decir, que todos aquellos que actualmente están en vías de regularización, en caso de que se probara que anteriormente a esto recibieron algún tipo de ayuda como alimentos, servicios de salud, ¿podrían ser sujetos de evitar que les dieran la residencia? ¿A eso se refiere? Podrían ser sujetos ellos, o de manera indirecta, pues alguno de los familiares o de la gente que ellos, con esta migración en cadena, pues bueno, busca tener algún tipo de residencia en los Estados Unidos. Ahora, queda claro que justamente esta propuesta llega, como tú decías al principio, en un momento electoral. Es decir, creo que lo tenían hasta con el timing medido, ¿no? Justamente previo a, y además parece con un agravante, que es decir, que no necesariamente tiene que pasar por el Congreso. Exactamente, como lo ha venido haciendo en temas de migración, sobre todo Donald Trump, pues se ha dedicado a imponer leyes o a modificar algún tipo de medidas, sobre todo normas, en las cuales pues no necesita de la aprobación del Congreso, porque además, lo vimos ahora con la aprobación del nuevo juez de la Suprema Corte, en el que quedó 49 a 50 más o menos, o sea, una votación muy cerrada que logró imponer Donald Trump, y por eso es que esta serie de medidas los ha hecho por decreto, ¿no? Que se ha dedicado mucho a gobernar con base a temas de decreto. Y bueno, pues hoy entra esta medida de uno de sus principales asesores, Stephen Miller, que es quien la ha impulsado, además de que también sabemos la agenda de Jared Kushner, que es uno de sus asesores también ahí de cabecera. Pues bueno, se ha logrado imponer en todo lo que tiene que ver con el tema antimigrante, y por supuesto que la elección del 6 de noviembre que se avecina en los Estados Unidos, bueno, esta es una clara muestra de cuál es la tendencia y hacia dónde va la Rodrigo, base. y en particular, en esta situación, ¿la tiene de ganar Donald Trump? Porque organizaciones civiles ya se han manifestado al respecto, dicen más de 382,000 personas
personas están en esa situación. Son personas de bajos recursos que al quitarles el servicio médico, pues ya implicarían otros temas, inclusive de la salud de la población en Estados Unidos. 382,000 es la cifra que ha puesto la Casa Blanca en la palestra pública. Ellos dicen eso. Las organizaciones, sobre todo organizaciones cristianas, de abogados, católicas, que son las que principalmente se han opuesto o se han manifestado estar en contra de esto, por supuesto que latinas también, estilan en mucho más los que podrían ser perjudicados. Nada más una idea. Hay alrededor de 700,000 Dreamers, que son uno de los que podrían ser perjudicados con esta medida. Entonces yo creo que la situación y el número de personas y los agravantes que podrían tener con gente que busca tener este tipo de estancia legal o de cambiar un estatus migratorio es mucho más elevada, muchísimo más elevada. Por supuesto que la situación podría, inclusive lo han puesto en algunos medios de comunicación, podría derivar en un futuro en los Estados Unidos, pues con agravantes mucho mayores, ya que mucha gente de escasos recursos que tienen empleos no seguros o que no están de una manera temporales, pues el deterioro que podrían tener en el tema de salud, de alimentación, pues se podría venir a menos, porque ellos por supuesto que van a querer elegir rechazar el tema de la seguridad social o de algún beneficio social por tener una residencia o una visa de trabajo. Pues Rodrigo Farfán, esperaremos a que esto ocurra, que en los próximos días podría definirse. 3 de diciembre es cuando termina esta consulta, que son 60 días, comenzó el pasado 5 de octubre, que apenas el viernes 5 de octubre, comenzó el 5 de octubre y terminará el 3 de diciembre, que son los 60 días que marca la ley que tiene que abrirse este periodo de consultas. Bueno, pues muy bien. Rodrigo Farfán Alegría, especialista en relaciones internacionales, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Capital 21 y ayudarnos a entender. Con mucho gusto, Eduardo. Muchas gracias, buena semana.